En esta reunión que le decíamos que vamos a transmitir en el día de hoy, fragmentos de ella, de Pablo Milanés. Pablo Milanés decía algo que hemos dicho todos los cubanos en más de una ocasión, ¿no? Que primero fueron los Estados Unidos, después vino la Unión Soviética, después de la Unión Soviética llegaron los venezolanos y ahora volvemos al lugar de origen, a los Estados Unidos nuevamente, ¿no? A depender de los Estados Unidos para sacarnos las castañas del fuego. Pablo Milanés en esa entrevista decía de que cuándo es que va a llegar el momento de los cubanos, y es interesante la pregunta. Hay cubanos que no se la hacen de forma retórica, que se la vienen haciendo de una manera muy puntual desde hace muchísimo tiempo. Primero, también en el exilio, esto ha resultado un reto. Durante muchos años el exilio básicamente puso toda su apuesta en la política del Estado de Estados Unidos, que algunos creían que era de cambio de gobierno en Cuba, el embargo, etcétera, etcétera. Y ahora, con estos cambios de política, hay algunos que se han quedado realmente sin objetivos claros. Hay otros cuyos objetivos están en directa relación a la nueva política de Estados Unidos, o sea, hacia Cuba exclusivamente. ¿Cuáles son las alternativas cubanas? Eso es lo que vamos a empezar a indagar en una serie de programas que vamos a realizar y los iniciamos en el día de hoy con dos cubanos a los cuales respetamos muchísimo. Andrés Albuquerque, ustedes lo han seguido a través del programa, nos ha acompañado en innumerables ocasiones y tiene una mirada muy puntual de la realidad del país. Y desde dentro del país, no desde dentro ahora, pero alguien que desde dentro del país está haciendo una diferencia es Eliezer Ávila. Eliezer está con nosotros en estos momentos vía Skype. Y la pregunta, ya te la hago a ti, Eliezer. Básicamente, ¿cuándo va a llegar el momento de nosotros los cubanos alcanzar el protagonismo que necesitamos para cambiar el país, sin esperar de Raúl Castro y sin esperar que Obama o ningún otro pues nos diga cómo y cuándo lo tenemos que hacer? Hola, buenas noches y un saludo a todos los televidentes. Gracias. Mira, a mí me parece que el momento de los cubanos, lo primero que deberíamos hacer es no seguirlo esperando, sino provocarlo. Pero indiscutiblemente en Cuba hay, por así llamarle, una vanguardia que se ha dado cuenta de esto y que tiene propuestas, que tiene ideas. Pero hay algo que es fundamental. Si la mayoría de la gente, que son en realidad las víctimas de todo este proceso de paternalismo, de sostenimiento del exterior y todo lo demás, no cambia su manera de pensar respecto a la gestión de su propia vida, pues ese momento simplemente nunca habrá presión suficiente para poder lograrlo. Yo te pongo un ejemplo. A mí me gustan los ejemplos prácticos para explicar las cosas más complejas. Yo vivo en el Cerro. En el Cerro, si usted recorre las calles, diariamente hay miles de toneladas de basura, compuestas por todo, por madera, plástico, tela, escombro, una serie de cosas. La basura hoy en el mundo es uno de los negocios más lucrativos en algunos lugares y en otros por lo menos es sostenible. El reciclaje de la basura en muchos lugares permite el procesamiento de muchas de estas materias. Cuba, por ejemplo, invierte miles y millones de dólares en comprar contenedores a un tercero, o sea, a un canadiense tal vez que se llama Miller no sé qué, y vamos a suponer que le pague a $300 cada uno de esos contenedores, que son miles. Ahora tú supón que simplemente un problema tan sensible como eso, con que se autorizara a una cooperativa particular cubana a gestionar esa materia prima, a procesar ese plástico y a producir esos mismos contenedores, pues cuántos problemas se podrían resolver. No solamente el problema de la basura en sí, sino que serían más empleos, más familias dedicadas precisamente al progreso empresarial. Déjame pasarle a Andrés, que Andrés tiene algo que agregar a lo que tú estás diciendo y me parece interesante incorporarlo al análisis. Andrés. Buenas, Eliezer, un abrazo. Bueno, mira, yo estoy de acuerdo con Eliezer en sustancia, pero el problema es que lo fundamental es que ni los cubanos de adentro, ni los de afuera, ni la administración americana, ni los observadores europeos, ni la opinión pública mundial ha tenido en cuenta el hecho fundamental de todo. Y eso que fuimos marxistas por años, que mientras los medios fundamentales de producción permanezcan ya ni siquiera en manos de un Estado, que es bastante aberrado, pero puede ser gestible, sino en manos de una finca familiar, permanecerán relaciones de producción feudales y de consecuencia fuerzas productivas enajenadas. Pero eso es lo que está diciendo de alguna manera el No,
Es liberar a la fuerza productiva del país. Porque él está poniendo un ejemplo concreto, pero a veces, parafraseando siempre a los marxistas, los árboles no nos dejan ver el bosque. Vamos a ir a lo general primero para después ir a lo particular. La causa no es encontrar la solución de la basura en el cerro, y el ejemplo es validísimo. Ajá. Y seguramente Eliezer lo hace para ilustrar. La causa es de una vez y por todas recuperar la propiedad por meritocracia, por propiedad privada de los medios fundamentales de producción. Eso es lo primero, porque sin comer no se piensa. Una de las cosas que uno se plantea desde acá es ¿cuál es la propuesta? ¿En qué se diferencia la propuesta de la oposición, de esa vanguardia que tú estás diciendo, a la del régimen? ¿Por qué un cubano de la isla tiene que apostar a la oposición en estos momentos? ¿Qué es lo que ustedes le están diciendo? ¿Qué es lo que ustedes le están prometiendo? ¿Qué es lo que ustedes son capaces de hacer para cambiar la realidad de ese cubano? Bueno, en lo principal que se diferencia la propuesta del gobierno cubano a nuestra propuesta es en que el gobierno cubano sigue a través precisamente de la ley de inversión extranjera, por poner un ejemplo. El gobierno cubano sigue apostando a la capacidad exterior de sostener y de mejorar los problemas del país, cosa que ya todos sabemos que cuando más puede traer lo que trajo una década de los 80, una economía totalmente inflada en Cuba, y que cuando perdimos el apoyo de la Unión Soviética nos dimos cuenta simplemente que estábamos en calzoncillo, que no teníamos nada. Situación parecida que nos está pasando ahora con el tema de Venezuela, que nos puede hacer entrar en una nueva crisis. La oposición en Cuba está luchando por un sistema económico y político cubano que apueste a la creatividad del cubano, a lo hecho en Cuba. Nosotros realmente queremos darle la confianza al cubano, como se le ha dado en el arte, como se le ha dado en algunas ramas, dársela también en la economía y en la gestión de la sociedad. Mire, hay artistas cubanos, por ejemplo, si usted analiza el cine, como es un ejemplo de cómo muchos jóvenes cineastas se rompen el lomo, consiguen fondos, consiguen patrocinio, y no sé de qué forma lo logran, pero tienen producciones excelentes y mantienen vivo el cine cubano. Si usted pone en manos de la juventud cubana, y no tanto de la juventud, también nuestros padres y nuestros abuelos tienen mucho que aportar, la economía del país, y usted facilita con leyes lógicas, con impuestos lógicos, y cuando digo lógicos, son leyes e impuestos que no están diseñados para frenar, sino para acelerar, para contribuir. Si usted le da la confianza de crear al cubano en el plano económico también, nosotros podríamos tener en 5, en 6 años un país totalmente distinto. Ahí tenemos un mar entero, miles de kilómetros de costas por explotar. Ahí tenemos miles de kilómetros cuadrados de tierras que pueden ser productivas sin explotar. Ahí tenemos, bueno, en Cuba la frase más común es que está todo por hacer. Claro. Están por hacer toda la carretera, las infraestructuras viales, los ferrocarriles, aeropuertos. Cuba es un país para reconstruir completamente, pero la visión que nosotros tenemos es que tenemos que construirla los cubanos. Por supuesto, no podemos ignorar que Cuba es un país que está con las arcas vacías, que no se entiende por qué, pero lo cierto es que vamos a necesitar capital foráneo, pero no podemos pensar al cubano solamente como un indio al servicio de ese capital, que es como lo contempla la nueva ley de inversión extranjera, ni siquiera como ejecutivo, ni siquiera como inversionista. Y otra cosa, que antes de contar con un canadiense, con un francés, con un inglés, bueno, contemos con el propio cubano, que puede vivir en Miami, puede vivir en Madrid, puede vivir en Alaska, pero que igual no va a sentir más por un extranjero que no conoce el país, que no siente por nuestra patria, que alguien que tiene a su propia familia, sus propios hijos, sus propios primos en el país. Andrés. Yo creo que esta es la diferencia fundamental de las visiones. Ok, Andrés. Ahora nos acercamos un poquito más, porque Eliezer, yo creo que él lo que puso fue un ejemplo concreto, pero es importante que el público tenga la visión filosófica, el concepto general fundamental de los medios masivos de producción. Cuando Eliezer habla de ponerlos en manos, en realidad estamos prácticamente diciendo lo mismo. Me gustaría, con extremado cinismo, lo reconozco, llamar la atención de Eliezer a un detalle. 2 presidentes cubanos utilizaron una retórica parecida a la suya y a los 2 los patearon fuera de Cuba, entre americanos y alta burguesía, Gerardo Machado y Fulgencio Batista. O sea, que el nacionalismo económico es el nacionalismo económico fue una de las cosas que dio al traste con aquel esbozo de nación que tuvimos, con todos sus defectos que tú conoces, pero con una economía envidiable para todos los demás pueblos de América Latina. Posiblemente
en lo que Eliezer y yo estamos de acuerdo, de poner los medios masivos de producción en manos privadas y que gane el mejor, hay que acompañarlo de una férrea institucionalidad y de un cuerpo jurídico que no se puede echar para atrás, porque si no nos los vuelven a sabotear. Una de las cosas que a mí me parece que es una contradicción insalvable para el régimen de Raúl Castro, por cualquiera que lo herede, ¿no? Dentro del esquema actual, es cómo justificar lo que dice Eliezer, que sigamos utilizando ahora, pues precisamente la jerga marxista, los bienes, los bienes de producción en manos de extranjeros, y que los cubanos sigan sirviendo de mano de obra de esclavos a franceses, a ingleses, a norteamericanos y quizás hasta cubanos de Miami. Eso no hay manera de justificarlo, de explicarlo, de aceptarlo, y solamente la presión de abajo para arriba es lo que va a cambiar. Y cuando esa relación de esclavo a amo terminó total y completamente el control del gobierno sobre los medios de producción. ¿Es así o no es así, Eliezer? Mira, sí, yo concuerdo, pero además agregaría algo, ya que Andrés a veces me pone el punto de mira en algún detalle, yo lo quiero también invitar a él a ponerlo en este otro detalle. Este proceso de nueva colonización de Cuba ya empezó. No sigamos hablando de ese proceso en futuro, porque ya esto empezó. Sí, es verdad. Entonces, si usted analiza con detenimiento cuáles son las leyes, cuáles son las instituciones y de qué manera se está protegiendo hoy el derecho laboral de las personas que están empleadas con los nuevos propietarios, ya sea en restaurantes o en los negocios que se han podido hacer. Cuando usted analiza eso, usted se da cuenta de que es el sistema más desregulado y desprotegido del mundo probablemente. Draconiano, o sea, es draconiano. Hoy una persona, una mujer embarazada o una muchacha joven que quiere trabajar en un paladar, la relación que se establece es simplemente una relación de dueño rico a muchachos pobres, y muchas de ellas tienen que bueno, si no se acuestan con el dueño, pues las bota pasado mañana. Es que estamos regresando a una relación que le pasa constantemente, simplemente. Es que estamos Hoy no hay ningún tipo de socialismo, ni de comunismo, ni de protección al trabajador aplicado a las nuevas formas que ya empiezan, o sea, que ya se vienen desarrollando hace algunos años en Cuba. Entonces, por favor, seamos serios de una vez por todas. Si vamos a interpretar que el capitalismo, o por lo menos la propiedad privada sobre los medios de producción, es la única forma de generar riqueza, o por lo menos la mejor forma conocida, entrémosle al capitalismo por la puerta del frente. Exacto. Por la puerta del frente, delante de todo el mundo, discutamos los problemas, aprobemos leyes que protejan a los cubanos de esa explotación, y no le entremos al capitalismo por la puerta de atrás. Correcto. Total y completamente de acuerdo. Que si entramos por la puerta de atrás o por la ventana, se está transformando, se está polarizando el país hacia lo peor de Latinoamérica, y simplemente como sociedad ni siquiera nos damos cuenta. Así mismo. Andrés, 30 segundos para ti. Gracias. Un fuerte abrazo desde acá, hermano. Yo estoy de acuerdo. Eso, sobre todo esto que dijimos. Si le vamos a entrar al capitalismo, entrémosle por la puerta por la puerta principal, con todo el peso jurídico que conlleva, para que no sea un feudalismo draconiano. Es que básicamente y con las responsabilidades, perdona, por favor, antes de terminar, y con la responsabilidad que implica, porque yo estoy de acuerdo con la libertad con responsabilidad. Yo estoy seguro que van a existir impuestos, que existe una responsabilidad social, pero por supuesto tiene que ser claramente visible qué se hace con esos impuestos, para que la gente empiece a confiar en un sistema en el que de verdad yo aporto, pero que de verdad yo recibo. Sí. Es que eso hay que hacerlo. Mucho que discutir respecto a eso, pero gracias a ustedes, un abrazo. Al contrario, lo vamos a seguir haciendo, porque una de las cosas que queremos seguir haciendo, estos conversatorios, precisamente, que me parece que es de una importancia extraordinaria. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias. Un fuerte abrazo. Regresamos precisamente con esta discusión en un marco más amplio. Regresamos. A Cuba exclusivamente. ¿Cuáles son las alternativas cubanas? Eso es lo que vamos a empezar a indagar en una serie de programas que vamos a realizar, y los iniciamos en el día de hoy con dos cubanos a los cuales respetamos muchísimo. Andrés Albuquerque, ustedes lo han seguido a través del programa, nos ha acompañado en innumerables ocasiones y tiene una mirada muy puntual de la realidad del país. Y desde dentro del país, no desde dentro ahora, pero alguien que desde dentro del país está haciendo una diferencia es Eliezer Ávila. Eliezer está con nosotros en estos momentos vía Skype. Y la pregunta, ya te la hago a ti, Eliezer.
básicamente, ¿cuándo va a llegar el momento de nosotros los cubanos alcanzar el protagonismo que necesitamos para cambiar el país, sin esperar de Raúl Castro y sin esperar que Obama o ningún otro pues nos diga cómo y cuándo lo tenemos que hacer? Hola. Llegaron los venezolanos y ahora volvemos al lugar de origen, a los Estados Unidos nuevamente, ¿no? A depender de los Estados Unidos para sacarnos las castañas del fuego. Pablo Milanese en esa entrevista decía de que cuándo es que va a llegar el momento de los cubanos, y es interesante la pregunta. Hay cubanos que no se la hacen de forma retórica, que se la vienen haciendo de una manera muy puntual desde hace muchísimo tiempo. Primero, también en el exilio, esto ha resultado un reto. Durante muchos años el exilio básicamente puso toda su apuesta en la política del Estado de Estados Unidos, que algunos creían que era de cambio de gobierno en Cuba, el embargo, etcétera, etcétera. Y ahora, con estos cambios de política, hay algunos que se han quedado realmente sin objetivos claros. Hay otros cuyos objetivos están en directa relación a la nueva política de Estados Unidos. O sea, en esta reunión que le decíamos que vamos a transmitir en el día de hoy, fragmentos de ella, de Pablo Milanés. Pablo Milanés decía algo que hemos dicho todos los cubanos en más de una ocasión, ¿no? Que primero fueron los Estados Unidos, después vino la Unión Soviética, después de la Unión Soviética